brindar todo objeto de clase rectángulo, dado que conoce su base, su altura y su color. ¿Ya? Así se piensa. Ahora ya no puedes decir, ¿no? ¿Qué se puede hacer con todo rectángulo independiente de la observación que tú has tenido al establecer qué características atribuibles le has asignado a todo objeto de clase rectángulo? ¿Ya? Entonces, bajo esa perspectiva, fíjense, estas cualidades funcionales que le estoy asignando como prestaciones de servicio para todo rectángulo tienen consistencia porque todo rectángulo cuenta con esta información, ¿cierto? Y para hacer estas prestaciones de servicio es suficiente esta información para poder trabajar. Eventualmente, para algunos casos, podrías requerir información adicional, ¿cierto? Pero en este caso no se necesita porque estas características que hemos decidido que enumeren propiedades atribuibles para el rectángulo son información suficiente para brindar esta prestación de servicios. ¿Qué habíamos hecho después? Habíamos identificado de manera no ambigua qué clase de información representa la base, qué clase de información representa la altura, qué tipo de información representa el color. La base representa un tipo de dato entero, la altura representa un valor de dato entero, el color representa un dato de clase string. Y acá abajo, ¿qué decimos? Bueno, ¿qué deberías saber hacer todo rectángulo? Deberías saber calcular el área. ¿Qué se compromete a generarme como resultado? El área. ¿Y el área de qué tipo es? Un entero, ¿cierto? ¿Y qué entrada, qué datos de entrada yo necesito? Ninguno, porque fíjense, para que un rectángulo pueda calcular el área, cuenta con esta información. Además de esta información, nosotros necesitamos alguna entrada adicional, ninguna, ¿ya? Para calcular el perímetro, el resultado que nos comprometemos a generar es el perímetro. ¿Y de qué tipo es ese resultado? Entero, ¿cierto? Requerimos información adicional, aparte de la información propia que tiene todo rectángulo, no. Entonces, ninguna información. Fíjense, esto que he hecho aquí, ¿qué se llama el qué sabe hacer todo rectángulo? Calcular área. ¿Qué se espera que me genere como resultado? Un área. Pero aquí no es tan solamente decir área, sino también identificar qué tipo de resultado es esa área. En este caso estamos diciendo que es un entero. Y para ello necesitamos información adicional a la que ya tiene todo rectángulo y decimos ninguna. Entonces acá viene así, ¿cierto? Esto que acabamos de escribir es un modelo de un tipo de objetos denominados rectángulos. Siempre, recuerden, el nombre de una clase siempre se escribe en singular, ¿ya? Y siempre suele ser un nombre común. Jamás el nombre de una clase es un verbo infinitivo. Estos suelen ser verbos infinitivos. Aquí lo único que hemos hecho es abreviar, ¿no es cierto? Pero si le pusiéramos enterita la acción, el nombre de la acción sería calcular área, ¿no? Calcular perímetro. Entonces, estos suelen tener nombres en verbo infinitivo en muchas ocasiones. Estos también suelen ser nombres comunes. Ya algún tipo de dato o algún dato son abstracciones a datos que en el futuro se van a instanciar o se van a definir cuando nosotros concibamos un objeto particular de clase rectángulo. Bien, entonces, toda clase que tiene nombre, toda clase que puede determinar o enumerar atributos. A estas características que están acá se le denomina como atributos. ¿Y qué puede enumerar toda clase? El conjunto de prestaciones de servicios, acciones, funcionalidad que debería brindar los objetos de esta naturaleza que en el futuro se van a convertir en métodos. ¿Por qué? Porque yo tengo que definir cuál es el método estándar por el cual todo rectángulo sabe calcular el área. ¿Ya? Esto vendría a ser un modelo de clase. ¿Ya? Este es un modelo de un tipo de objeto denominado clase. A estas cosas que nosotros tenemos aquí entre los atributos y los métodos, a eso se le conoce como características esenciales observadas en nuestro dominio de análisis, ¿ya? Nosotros hemos observado estos objetos
Y bajo observación hemos rescatado características esenciales que son comunes a todos estos objetos y los hemos puesto como un conjunto de datos a nivel abstracto que están clasificados por este nombre. ¿Ya? Entonces, estas características esenciales pueden ser propiedades atribuibles o pueden ser métodos. ¿Ya? A ver, vamos a ver, ¿qué me estás preguntando? No, los constructores dentro de lo que es la filosofía orientada a objetos no se podrían considerar como métodos, ¿ya? Sino más bien son mecanismos que me permiten construir objetos de alguna clase. El método es una prestación de servicios que tiene el objeto para con el mundo exterior. Los objetos no suelen construirse. ¿Quién construye el objeto? La clase. ¿De acuerdo? Entonces, los objetos no se reproducen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se construyen y mientras viven, trabaje, le empiezas a pedir, haz calcular área, haz calcular perímetro, haz calcular área, haz calcular perímetro. Trabajan, ¿no? Los objetos y luego se mueren. Entonces, el constructor tiene es un procedimiento por el cual nosotros podemos construir un objeto particular de una clase. Dependiendo de la tecnología, en algunos lenguajes, la forma de escribir un método es muy similar a la forma de escribir un constructor. En terminología, digamos, conceptual, los constructores tienen una finalidad muy específica, ¿de acuerdo? Y su finalidad, ¿qué cosa es? Construir un objeto de alguna clase, ¿ya? Sin embargo, los métodos también definen, ¿no? Procedimientos, pasos para poder hacer una construcción correcta y mínima de un objeto de una clase, ¿de acuerdo? Entonces, estas cosas que nosotros tenemos aquí son características esenciales. A ver, me voy a dejar entender tal vez un poquito más, Alan, así. Por ejemplo, entre las características funcionales de un objeto no se encuentra el construir. ¿Ya? Entonces, el calcular área es una característica funcional de todo objeto de clase rectángulo. El calcular perímetro es una característica funcional de todo objeto de clase rectángulo. Entonces, es un método, ¿de acuerdo? Vamos a escribir un método para que dé esa prestación de servicios. Pero no suele ser el construir un objeto de clase rectángulo, no es una característica de un objeto de clase rectángulo. ¿Entiendes? No es. O sea, los objetos no tienen la característica funcional de construir otros objetos. Porque si no, ahí estaríamos en el problema de quién es primero, el huevo o la gallina, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el primer objeto que construye al otro objeto? ¿Y quién construyó al objeto que construye al otro objeto? Estaríamos en un ciclo, digamos, ¿no es cierto? ¿Quién es el objeto creador de los restantes objetos? Estaríamos en un grave problema, digamos, si es que le asignamos la posibilidad y la característica funcional de creación al objeto. La característica de construcción se le asigna a la clase, no al objeto. En cambio, esto, fíjense, calcular área es propio de un objeto de la clase. Ya no es propio de la clase, es propio del objeto de la clase. ¿Se entiende? Sí, Inge. Ok, entonces, este conjunto de cosas que nosotros encontramos aquí, ¿no ve? Y que le hemos puesto la anterior clase entre la llave abierta y la llave cerrada, después de la cabecera de la clase, eso se llaman las características esenciales que se han observado en ese conjunto de objetos, ¿de acuerdo? Y esas características son esenciales porque a mí me interesan, porque desde alguna perspectiva me parece que esa característica es importante para representar a un objeto de esta naturaleza. Ya por eso se llama esencial, porque también suelen jugar el rol de diferenciar, ¿no es cierto?, un tipo de objeto de otro. Ok, sobre la base de este tipo de objeto, nosotros podemos construir objetos particulares. Por ejemplo, si yo quiero representar este objeto particular, yo le puedo llamar ese objeto el azul, ¿ya? ¿Y este azul de qué clase es? Es un objeto de clase rectángulo que tiene en su base 250 y en su altura 100 y en su color que tiene azul, ¿correcto?
Eso tiene su color. Fíjense, este ya es un objeto particular de esta clase. ¿Cuál es la diferencia entre la clase y el objeto? Es que el objeto ya define los datos de sus atributos, ¿de acuerdo? Y a esto se le conoce con el nombre de estado, ¿ya? El estado del rectángulo azul es 250 en base y el estado de la altura de este rectángulo azul es 100, ¿ya? Este azul, ¿qué viene a ser? Azul viene a ser el identificador para este objeto. Cuando yo le pregunto algo a azul, este me va a responder, jamás este o este. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuántas instancias particulares tenemos de objetos de clase rectángulo? Tenemos 4 instancias particulares que son los objetos. ¿Ya? Este es el rectángulo, que es este, ¿no? Que le hemos puesto como nombre verde, cuya base tiene como estado a 180 y el estado de altura es 150, ¿no? Entonces, todo objeto que tiene identidad, tiene estado y tiene comportamiento. Fíjense, yo al objeto le puedo pedir calcular área, no a la clase, ¿ya? Porque la clase no tiene datos en base a altura, color. La clase lo único que enumera, es decir, todo rectángulo tiene un dato que es base, tiene un dato que representa la altura y tiene un dato que representa el color del rectángulo. ¿Cuáles son los datos? Ni idea. ¿Eso a quién le va a pertenecer? Eso le va a pertenecer a cada uno de los objetos que yo vaya a construir sobre la base de este modelo, ¿ya? Entonces, los objetos, fíjense, son los que ya manejan estado. Entonces, el estado que había sido los valores que yo le asigno a cada atributo, ¿ya? No, el color no lo estoy utilizando, no. Acá lo correcto sería poner acá. Fíjense, acá me faltaría, ¿no es cierto? Aquí yo le digo el atributo color, fíjense, el atributo color de este objeto, de este objeto particular que tengo acá. El atributo color, el color debería ser azul, ¿cierto? Y eso debería estar como una cadena, supuestamente. Entonces, el estado que tenemos en este debería ser así. ¿Ya? Le vamos a cambiar a negro y así se escribiría, ¿no ve? Tiene un tercer atributo, que es el color. En este objeto sería azul. En este objeto, fíjense, en este otro que tenemos aquí, el color que sería verde. Sí, pero estoy utilizando como identificador también. ¿Mm? Pero no, debería venir como atributo, ¿correcto? En eso es verdad, acá me falta representar un atributo de acuerdo al modelo. Entonces, ¿qué debería ser? Rojo. Y aquí nosotros deberíamos tener un tercer atributo para este rectángulo, cuyo color debería ser lila. ¿Ya? Entonces, todo objeto, fíjense, se crea sobre la base de un modelo. Este modelo, ¿qué es? Es la clase. La diferencia entre la clase y el objeto es que los objetos tienen identidad. Fíjense, si bien es cierto, toditos son rectángulos, cada uno de ellos es individual. Ya, este es un individuo particular, este es otro individuo particular, este es otro individuo y este es otro individuo. A estos también se les llaman instancias, también se les llaman ejemplares, ¿ya? De este modelo. Entonces, cada uno de los ejemplares tiene una identidad. O sea, yo no puedo tener este y este que se llamen igual porque tendría un problema a la hora de referirme a alguno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, el nombre de un objeto tiene el rol de ser el identificador de este tipo de dato compuesto en el espacio donde yo lo utilizo. ¿Qué otra cualidad tienen los objetos? Es que definen el estado. ¿Y el estado qué había sido? El valor de cada uno de sus atributos, ¿no? En la clase se enumera qué vas a tener base, qué vas a tener altura, qué vas a tener color y de qué tipo es la base entera. Eso es lo que te dice, ¿no? Te dice qué es lo que va a tener. En cambio, el objeto te dice, yo tengo la base en 180. Y entonces ya te dice cuál es el estado de este rectángulo particular, ¿ya? Y en este sentido, fíjense, ¿quién debería saber calcular el área? El objeto,
porque el objeto tiene los datos. ¿Ya? El procedimiento, si bien es cierto, me lo define la clase, la única vez que ese procedimiento tiene sentido es cuando la base y la altura tienen datos. ¿De acuerdo? Aquí en la clase no hay datos. ¿Dónde se ponen los datos? En el objeto. Y para poder construir este objeto, se utiliza constructores. ¿De acuerdo? Entonces, para poder instanciar este ejemplar de esta clase, yo probablemente voy a utilizar constructores para definir de manera correcta los estados en los atributos de este objeto. ¿Ya? Pueden haber atributos que son por defecto establecidos o pueden haber atributos los cuales yo requiero establecer a tiempo de creación. Entonces, cuando nosotros vamos a construir un objeto de esta naturaleza, lo más probable es que nos pidan que nos brinden la información de los datos verdaderos que van a establecer su estado del objeto. ¿De acuerdo? Eso. Ya, entonces esos son objetos. A ver, vamos a ir a programar muy rápidamente esto para ver. Esto ya habíamos visto con el triángulo, solamente que ahora vamos a introducir este concepto que su compañero ha preguntado ya la anterior semana, preguntaron respecto al constructor. Entonces lo vamos a escribir acá, ¿ya? Y vamos a modelar esto. ¿De acuerdo? Este tipo de objeto que tenemos acá. Y lo vamos a generar como un nuevecito proyecto que le vamos a llamar el intro 7. ¿Ya? Este es el intro 7. Y nos venimos acá, ¿no? Mi intro 7 dice, va a modelar este tipo de objeto que es de clase rectángulo. Entonces, el nombre del tipo de objeto es rectángulo, ¿no? Por fines de espacio, el ID de BlueJ no te permite no tener las cajitas divididas en 3, pero eso es solamente por fines de espacio. Entonces aquí ya en el código nosotros vamos a poner por un lado los atributos, ¿ya? Y por otro lado vamos a identificar los métodos, ¿no? Las prestaciones de servicio que tiene cada uno de estos objetos de clase rectángulo. ¿La letra está bien o quieren que agrande? Un poco más grande, por favor, Luis. Un poquito más grande, ok. La vamos a agrandar un poco porque me parece que está muy chiquita también. Ahí estamos bien. Está enorme. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner los atributos, ¿no es cierto? ¿Cuántos atributos tiene? 3. Dice, uno es la base, la otra es la altura, ambos son de tipo entero, representan información de tipo entero, y otro es el color, que es un tipo de datos cadena, ¿no? En terminología Javera, los textos son objetos complejos o compuestos que están denotados por la clase cadena. Entonces, string, ¿qué es? Denota una clase de objetos que son cadenas, ¿no? ¿Qué sabe hacer? Dice, a ver, ¿qué sabe hacer? Dice que prácticamente tiene dos prestaciones de servicio, uno que es calcular el área y el otro dice que es calcular el perímetro, ¿correcto? Así, ¿no? Y por el análisis que habíamos hecho, este me genera un resultado de tipo entero, este también, y ninguno de los dos recibe datos de entrada. A ver, para poder construir un objeto de esta naturaleza, nosotros aquí le vamos a poner un constructor, ¿ya? Un constructor es bastante similar a un método en estructura sintáctica, ¿ya? Pero es diferente en términos de concepción. O sea, la construcción no es una propiedad funcional de un objeto, sino más bien es un mecanismo para poder construir objetos de esta clase. ¿Ya? Entonces, ¿quién ejecuta el constructor? La clase. En cambio, ¿quién ejecuta estas cosas? El objeto. Esa es la diferencia. Entonces, los constructores en terminología Javera, C++, suelen llevar el mismo nombre de la clase. Entonces, este es el nombre del constructor, que es el nombre de la clase. ¿De acuerdo? En este caso, fíjense, tiene casi la misma sintaxis de un método. La diferencia entre la sintaxis de un método y un constructor es que jamás el constructor te genera un resultado y una salida. La salida es implícita, ¿de acuerdo? El objetivo
del constructor es construir una instancia particular de clase rectángulo. Entonces, para construir un objeto de clase rectángulo, nosotros necesitamos información mínima, básica, para construir un objeto de clase rectángulo. O preguntamos, sí, le digo, ¿no? Entonces, vamos a necesitar información para la base, vamos a necesitar información para la altura y vamos a necesitar información para el color del rectángulo. ¿De acuerdo? Listo. Y aquí empieza mi procedimiento y ahí termina mi procedimiento. Fíjense, los constructores, la misión del constructor básicamente es definir el estado de los atributos del objeto en cuestión que estamos creando. Entonces, ¿qué atributo quiero definir? La base. ¿De acuerdo? ¿Con qué vamos a definir? Con lo que me está llegando como dato de entrada, ¿ya? En NBase. Yo voy a definir el atributo altura. ¿Con qué vamos a definir? Con lo que me está llegando en mi parámetro o en mi dato de entrada en altura, ¿ya? Yo voy a definir, por ejemplo, el color de este rectángulo y lo voy a definir con lo que me está llegando como dato de entrada en el color. Fíjense, ¿cuántos datos yo necesito que me envíes como datos de entrada para este procedimiento para construir un objeto de clase rectángulo? 3. ¿De acuerdo? A diferencia de los métodos, aquí yo no tengo que decir qué tipo de retorno o qué se compromete a generarme como salida. Por defecto, los constructores tienen la misión de instanciar un objeto con la finalidad de establecer de manera mínima y correcta los datos de sus atributos o el estado del objeto. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿cuánta información necesita mi constructor? 3. En cantidad, en orden y en significancia. El primer dato que yo voy a recibir es la base. El segundo dato que voy a recibir es para la altura. Y el tercer dato que voy a recibir es para establecer el color. Entonces, ¿cómo establecemos esos datos? A través de instrucciones de asignación. ¿De acuerdo? Acabamos de ser un constructor. Venimos por acá. Los métodos, fíjense, los métodos suelen tener sintácticamente esta parte que me identifica el tipo de retorno que se compromete a generar este método, ¿no? El nombre del método y las entradas que necesitaría ese método si es que así se requiere. Y luego que tenemos que definir el cuerpo o tenemos que definir el conjunto de pasos por el cual nosotros le decimos si todo rectángulo sabe calcular el área. ¿Ya? Siempre hay que pensar así, fíjense. Para que un rectángulo calcule el área, cuenta con esta información, ¿ya? Si le faltara información que no es propia del rectángulo, pero alguna información adicional, entonces la recibimos aquí. En este caso, para calcular el área, con esta información es suficiente, no requiere, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, ¿cómo se calcula el área? Se calcula el área así, ¿no es cierto? Multiplicando la base por la altura. ¿La base de quién? De este rectángulo. ¿La altura de quién? De este rectángulo. ¿Ya? Eso. ¿Y el perímetro cómo se calcula en un rectángulo? Se calcula, dice, multiplicando dos veces multiplicado por la suma de la base más la altura, ¿cierto? La base más la altura. ¿Sí? 2 veces. Ya está. Eso vendría a ser. Compilamos y lo que tenemos que esperar es que no me genere errores de escritura, ¿no? Entonces no pongo errores de sintaxis y fíjense, vamos a ver cómo es que esto funciona a diferencia de mi triángulo, ¿ya? Si nosotros hacemos botón derecho aquí, acá ya me aparece ese constructor. Fíjense, yo voy a construir un objeto de clase rectángulo. Le voy a decir que este es el rectángulo 1, así le voy a llamar ya. Este es el rectángulo 1, cuya base, a ver, vamos a agarrar. La base inicial es 250. Fíjense, voy a construir este. Es 250, ¿ya? Su altura es 100 y su color es azul. ¿Correcto? Tenemos ese. Y fíjense, ni bien yo he hecho eso, se ha construido un objeto. Si nosotros miramos al objeto, este objeto que se llama R1 tiene como base 250, como altura 100 y como color azul, ¿no? Podemos crear otro objeto de clase rectángulo. A este le vamos a llamar el rectángulo 2.
que tiene como base, ¿ya? Como base tiene 180, como altura tiene 150 y como color hemos dicho que es verde, ¿ya? Listo. Fíjense, inspeccionamos a este objeto y este objeto evidentemente es diferente a este otro. ¿Por qué? Porque tienen distinto estado, distinto identificador, ¿ya? Nos fijaremos, este objeto, ¿qué sabe hacer? Fíjense, este objeto sabe calcular el área y calcular el perímetro, pero no sabe construir. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Estamos de acuerdo? No. No hay constructor acá. Ya, fíjense, si yo le pregunto, clic derecho aquí, este objeto, ¿qué sabe hacer? Calcular área y calcular perímetro. Este no tiene constructor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Inge, la clase es... Pero aquí en la clase, si hacemos botón derecho, este sabe construir, pero no sabe calcular área y calcular perímetro. ¿Se entiende? La clase es la que construye y el objeto es el que calcula. Sí, eso. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, fíjense, la clase es la responsable de construir. Por eso es que no se le considera como un método, digamos, ¿no? Dentro del concepto de método. El método representa una característica funcional asociada a un objeto, ¿de acuerdo? En cambio, el constructor está en la clase. Pero fíjense, esta clase no sabe calcular área, no sabe calcular perímetro, porque no es un objeto. Sí sabe calcular área, calcular perímetro. Y entonces, por esa razón se dice que los objetos tienen identidad, tienen estado y tienen comportamiento. Exacto, Orlando. Las clases solamente sirven como modelo general, ¿ya? Ahí vamos a implementar los procedimientos generales para hacer, pero la clase no va a ejecutar, o sea, no me permite ejecutar los métodos. La clase, ¿qué es lo único que me permite? Construir, ¿ya? Y los objetos son los que ejecutan los métodos. Entonces, cuando yo a le diga calcular área, se va a apoyar en el método que está escrito en su modelo, pero va a calcular de acuerdo a los datos que tenga él. ¿Ya? Es por esa razón que se dice que el comportamiento lo tienen los objetos. Por ejemplo, calcular área es un comportamiento del objeto. Por eso es que se llama programación orientada al objeto. ¿Quién es el ejecutor de los métodos? Los objetos. ¿Se entiende? Nicole, fíjate, este rectángulo no tiene constructor, no tiene asociado el constructor, si te pones a pensar. Y entonces una misión del rectángulo no es construir con el constructor de la clase. Y entonces el constructor no se constituye en una prestación de servicios del objeto, no. Ya, el constructor es un mecanismo que se le asocia a la clase para permitir instanciar objetos particulares de la clase. A ver, el constructor básicamente sirve para establecer los datos de los atributos. Para eso sirve. ¿De acuerdo? Nada más. O sea, no sirve para apoyar a los métodos, nada. O sea, el constructor sirve para establecer la individualidad del objeto. Fíjense, acá yo tengo dos objetos de clase rectángulo. Y estos dos son individuales. Uno porque tienen nombre diferente y otro porque tienen estado diferente. El constructor sirve para construir un objeto. No se hagan más complicaciones. Y ahora de construir un objeto, a mí me interesa construir un objeto con mínima información. ¿De acuerdo? Para eso sirve un constructor. El constructor sirve para construir objetos de esa naturaleza. Y el objetivo del constructor es definir lo mejor que se pueda los atributos del objeto que estamos construyendo.
¿De acuerdo? En este caso, entonces, como yo he construido este y he construido este, y fíjense, tienen datos diferentes, para que yo pueda construir objetos con datos diferentes, yo he necesitado que me des esos datos a la hora de construir un objeto particular. ¿Ya? Pero la construcción depende de la clase. En cambio, la ejecución de los métodos le corresponde al objeto y es por esa razón que se dice que el objeto tiene comportamiento. Entonces, el objeto, ¿qué sabe hacer? El objeto sabe calcular área. El objeto, ¿qué sabe hacer? Calcular perímetro. ¿De acuerdo? La clase, ¿cuál es su responsabilidad de la clase? Construir objetos. ¿Por qué el objeto no podría construir, no tiene constructor aquí? Porque si el objeto construiría objetos, ¿quién habría construido al objeto que construye objetos? Ese es el problema. Tendríamos un problema del huevo o la gallina. ¿Se entiende? Sí, eventualmente podríamos utilizar algún método del propio objeto al tiempo de construir. ¿De acuerdo? Eventualmente, pero los constructores deberían ser procedimientos sumamente sencillos cuya finalidad es instanciar de manera individual a un objeto de esta clase. ¿Y cómo instanciamos de manera individual cuando tienes estado diferente? Ya estos estados, fíjense, hacen que este objeto sea diferente a este otro objeto, que si bien es cierto son de la misma clase, no son el mismo objeto. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Ya, entonces los estados, fíjense, hacen que los objetos sean diferentes. Véanse entre ustedes, todos ustedes están catalogados como objetos de clase estudiante, pero son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque sus propiedades atribuibles son diferentes. ¿De acuerdo? Su código CIS es diferente, su nombre es diferente, su fecha de nacimiento es diferente. Y eso establece, ¿de acuerdo? Algunas características de estado que hacen que cada objeto, cada uno de ustedes sea un individuo particular en el mundo. Que si bien es cierto están catalogados como estudiantes, cada uno es un individuo. Y esa individualidad, esa particularidad, esa distinción, ¿quién la va a determinar? Los datos de estos atributos. Si bien es cierto, todos tienen base, pues no todos tienen la misma información en la base. Y eso los hace individuales. Y eso hace que cuando yo le pregunte al rectángulo 2 su área, me responda eso, fíjense. Cuando al rectángulo 2 le pregunte el área, me responde eso. Pero si yo al rectángulo 1 le pregunto calcular el área, fíjense, va a utilizar el mismo método, pero me responde otra cosa. ¿Por qué me responde otra cosa este rectángulo? Porque su estado es diferente. ¿Por qué este rectángulo me responde 27,000? Porque su estado es diferente, ¿cierto? Pero el procedimiento por el cual han generado este resultado es el mismo. Ese es el método. ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Ya? Entonces, a ver, el constructor, ¿cuál es la finalidad del constructor? Instanciar objetos individuales de la clase. ¿Ya? ¿Y para qué queremos instanciar objetos individuales? ¿Por qué yo digo que este es un individuo y este es otro individuo? Porque se diferencian en sus estados. Entonces, probablemente cuando hagamos un constructor, nosotros nos tenemos que preguntar, a ver, para poder construir un objeto de clase rectángulo de manera individual, ¿qué información mínima necesitamos para construir un objeto de tal manera que sea diferente a otro? Entonces, la información mínima que necesitamos es su base, es su altura y su color. Entonces, yo voy a pedir esa información para poder construir un objeto particular de esta naturaleza. Y esa información la voy a poner como estado de cada uno de los atributos que enumera características atribuibles del objeto. ¿Ya? Ok, por esa razón a este estilo de programación se le llama programación orientada al objeto.
Porque todas esas responsabilidades funcionales que nosotros asignamos a un tipo de objeto, ¿quién lo va a ejecutar? El objeto. ¿De acuerdo? A eso se llama tener comportamiento. Entonces, todo objeto que tiene identidad. ¿Qué tiene todo objeto? Estado. Fíjense. Y todo objeto que sabe comportarse. ¿A quién le vamos a pedir calcular área? Al objeto. Y este objeto, cuando yo le pida calcular área, me va a responder un valor. Y si a este objeto yo le pido calcular área, me va a responder otro valor. ¿Por qué? Porque su individualidad de estos dos probablemente radica en la diferencia del estado de sus atributos. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen un atributo que es código SIS y son diferentes. ¿De acuerdo? Cada uno, si yo le pregunto, dame tu código SIS, cada uno me va a responder diferente. Y ese código SIS le da individualidad a cada uno de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces esa es la diferencia entre una clase y un objeto. A ver, vamos a hacer este otro que tengo acá atrás y vamos a irnos a hacer un redondeo de los conceptos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que empezar a practicar y hay que entender, ¿no? Lo más importante dentro de la programación orientada a objetos es entender estos dos conceptos, el objeto, la clase, y luego el atributo, el método, ¿ya? El objeto, ¿qué hemos dicho que es? El objeto es un modelo de un objeto del mundo real, ¿ya? Esto que tenemos aquí para nosotros es un objeto y esta es una representación de un objeto del mundo real. Este tiene la forma de un rectángulo, no ve, dibujito es, no. Esta es una representación de un objeto del mundo real. ¿Y cómo lo estamos representando? De acuerdo a un conjunto de características que para mí tienen alguna relevancia y que representan a objetos de clase rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, los objetos suelen ser responsables de resolver los problemas. El objeto es responsable de calcular área, de calcular perímetro. ¿Y para qué quiero probablemente hacer eso? Y yo no sé, para resolver tal vez algún problema mayor. ¿De acuerdo? Entonces, el saber hacer, el tener la funcionalidad es una atribución del objeto. Y el objeto es una unidad de ejecución. ¿Cuándo empieza a aparecer estas cajitas rojas? Cuando yo primero compilo la clase y luego empiezo a ejecutar. Fíjense, esto ya estamos en tiempo de ejecución. ¿De acuerdo? Esta es una unidad de ejecución. La clase, por el otro lado, identifica a un modelo de un tipo de objeto y describe un conjunto de características esenciales que de acuerdo a alguna observación nosotros hemos identificado para representar a este tipo de objetos. Esas características esenciales se dividen en dos, en los atributos y en los métodos. Los atributos enumeran las propiedades atribuibles que debería tener el objeto, que en resumen se definen como información del objeto, datos del objeto. Y los métodos me definen qué debería saber hacer los objetos de esa naturaleza, dado que conocen esta información en sus atributos, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo le digo qué saben hacer, ¿no? Los atributos básicamente se representan como variables, ¿no es cierto? Tienen nombre, tienen tipo, ¿ya? Y representan algún dato que en el futuro el objeto va a definir. La clase no, el objeto. Y los métodos que representan esos procesos, ese conjunto de pasos, el plan para hacer algo, ¿ya? Eso es un método. Cuando nosotros hacemos programación orientada a objetos, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Un proceso de abstracción. Cuando nosotros hemos estado diciendo, ¿no es cierto? A ver, ¿quién es el responsable de hacer esto? ¿Qué tiene este tipo de objeto? ¿Qué sabe hacer este objeto? Estamos abstrayendo. ¿Ya? Entonces, cuando yo me pregunto, ¿quién? ¿Qué objeto? Rectángulo. ¿Qué tiene? Base altura. ¿Y qué sabe hacer con esa información? Calcular el área y calcular el perímetro. Nos estamos elevando, digamos, ¿no? Para representar ese objeto. ¿De acuerdo? Cuando nosotros queremos analizar qué sabe hacer todo rectángulo, calcular área. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es ponerle nombre. ¿Ya? ¿Qué sabe hacer? Calcular el área. Lo siguiente que hacemos es decir, ¿qué resultado se compromete a devolverme? El área.
¿Qué datos necesito adicionales aparte de los que ya tiene el rectángulo? Ninguno. ¿Qué procesos necesito saber para poder hacer el método para calcular el área? Aritmética básica, geometría básica, ¿no es cierto? ¿Y qué restricciones tengo? Que el resultado va a ser un entero, puesto que las medidas de mi rectángulo van a ser enteras. Fíjense, esto nosotros hemos hecho las primeras clases, este proceso de análisis lo vamos a hacer cada vez que nosotros querramos explicar algún método asociado a una prestación de servicios que debería tener un objeto, ¿no? Entonces, esto que le hemos llamado estructuración de cerebro, lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, para cada prestación de servicio que tú le asignes a un objeto, tienes que hacer análisis de estructuración de pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya hemos trabajado. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer en la clase es establecer el plan, ¿cierto? Esto es el análisis y luego hacemos el diseño. O bueno, pensamos en un plan más o menos alternativo y luego tenemos que ir a escribir, a diseñar ese plan en terminología no ambigua, mejor si es en un lenguaje de programación, ¿ya? Los objetos, fíjense, tienen un tiempo de vida. A partir de que se construyen los objetos empiezan a trabajar, te responden, te escuchan, ¿de acuerdo? Cuando tú le dices calcular área, te escucha y te responde, calcular perímetro, te escucha y te responde, ¿de acuerdo? Entonces, mientras vive el objeto, trabaja y te brinda posibilidades de utilizar esas prestaciones de servicio que tú le has asignado, ¿no? Y al finalizar muere. Los objetos ni bien se construyen, empiezan a producir, ¿ya? Y mientras producen, pueden cambiar eventualmente de estado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una cualidad de los objetos. Ahorita los objetos que hemos modelado, toditos son inmutables. Bueno, este que hemos modelado ahorita, el rectángulo, ese es inmutable. Lo único que hace es utilizar la información para generar nueva información. ¿Qué me permite hacer? Calcular área. Ha calculado un nuevo dato sobre la base de los datos que tiene. ¿Pero me ha permitido cambiar los datos que tiene? No, ¿de acuerdo? Entonces, este objeto que hemos modelado es inmutable, no cambia de estado. Los objetos, mientras viven, tienen la posibilidad de cambiar de estado, ¿de acuerdo? Esa es una cualidad interesante dentro de los objetos, ¿ya? Entonces, un objeto, cuando se construye, fíjense, ni bien he construido, el objeto vive, ¿no es cierto? Y a este objeto yo le puedo mandar cosas, ¿no? Le hago calcular su perímetro, le hago calcular su área, le hago calcular su perímetro, así el pobre trabaje, no tiene construcción, fíjense, no tiene posibilidad de construir otro objeto, a menos que definamos un otro método, qué sé yo, pero constructor así, no tiene, ¿ya? Y al terminar de utilizarse el programa, si yo lo cierro estos objetos van a morir. Ya su tiempo de vida va a terminar, ¿correcto? Así es. Ahora, si yo compilo, fíjense este programa, estos objetos van a morir, ¿de acuerdo? Acaba de morir mi objeto, ¿entendido? Pero mientras viven, tienen la posibilidad de brindar servicios, los servicios que tú has decidido que debería tener este objeto. A ver, vamos a hacer este ejercicio, que es un poco más complicado que el ejercicio que teníamos del rectángulo, ¿ya? Y vamos a empezar a pensar. A ver, dice, ¿no? Se quiere brindar un programa que permita a un delivery administrar las ganancias del día y controlar la distancia recorrida en su jornada. Para ello, dice, él tiene el monto que cobra por metro recorrido y el punto en el que se encuentra en el instante de brindar el servicio. El programa, dice, ¿no? O tu solución debería permitir, dice, al delivery iniciar su jornada, dice, vamos a agrandar esto para que lo puedan leer junto conmigo, debería permitir, dice, iniciar su jornada, al iniciar su jornada, indicar en qué punto XY inicia su trabajo, atender una solicitud de servicio y para ello se requiere de la ubicación donde debe entregar el pedido. Cada que se hace un servicio debe generar el monto del servicio. A cualquier momento a solicitud debería informar el monto que se tiene ganado hasta ese instante.
A cualquier momento, solicitud debería informar la distancia total que se ha recorrido hasta el instante de la solicitud. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el ejercicio que queremos hacer. A ver, volvemos a leer. ¿De acuerdo? Se quiere brindar un programa que permita a un delivery administrar las ganancias del día y controlar la distancia recorrida en su jornada. Nos anotamos. A ver, queremos, dice, modelar un delivery que pueda administrar, dice, las ganancias del día, ¿no? Y controlar la distancia recorrida en su jornada. Ok, para ello, a ver, para poder hacer esto, ¿qué necesitamos modelar? Vamos a irnos directamente con BlueJ. Ya directamente nos venimos acá y vamos a ir a hacer el programa. Nos abrimos un nuevecito proyecto y este es el programa 8. ¿De acuerdo? Entonces aquí le digo, a ver, ¿qué necesitamos modelar? Según esto, dicen, nosotros necesitamos modelar a un delivery que le permita, dice, administrar sus ganancias y la distancia que recorre. ¿Ya? Entonces, ¿qué debería poder administrar este delivery? Me vengo acá. ¿Qué debería tener este delivery para poder administrar lo que me piden? Debería tener básicamente esto. A ver, nos venimos por acá para tener esto bien en la pantalla y me vengo acá, ¿no? ¿Qué debería tener este? Dice, debería administrar las ganancias. Dice, entonces debería registrar las ganancias que ha generado y además debería controlar, dice, la distancia que ha recorrido. Entonces deberíamos, dice, controlar la distancia que este delivery ha recorrido. Entonces, esta es información propia del delivery, las ganancias que ha obtenido y la distancia que ha recorrido, ¿no es cierto?, en su jornada. Para ello, dice, además, tiene el monto que cobra por metro cuadrado, por metro recorrido. Dice, entonces, dice que tiene una información bien importante, que es el monto que cobra por metro recorrido, ¿cierto? Esa información también tiene. Y el punto en el que se encuentra en el instante de brindar al servicio. Interesante, el punto en el que se encuentra al instante de brindar el servicio. Entonces le diremos que el punto es, por ejemplo, se encuentra en la posición X y en la posición Y. Este vendría a ser, fíjense, estos dos datos que tenemos aquí. Estos representarían la ubicación del delivery. ¿Lo ven? Al instante de brindar el servicio. ¿Se entiende? Yo quiero tener, dice, un delivery que permita administrar o gestionar sus ganancias, decir qué distancia total ha recorrido en la jornada, debería saber el monto que cobra por metro recorrido y deberíamos tener la información de la ubicación donde se encuentra el delivery, teniendo en cuenta que la ubicación está emplazada en el eje de coordenadas bidimensional X, Y. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, bueno, la posición en la que se encuentra la vamos a modelar como dos atributos, ¿ya? Pero estos dos atributos son una sola información, ¿ya? Ok, ahí. Dice, bla, bla, bla. Estos vendrían a ser, fíjense, los atributos. Estoy leyendo y de acuerdo al contexto en el cual me están describiendo al delivery, yo no estoy pensando, ¿no? Que tiene casco, que tiene guantes, que su ropa es, que le pertenece a una empresa, que su moto es un Honda y Yamaha, no me interesa, fíjense, ni siquiera me interesa el tamaño del delivery, el color de sus ojos, su cabello, nada. ¿Cómo estoy modelando a mi delivery? Con intencionalidad para resolver lo que me están pidiendo, ¿de acuerdo? A eso se llama un modelo, ¿ya? Para mí, eso es un delivery, ¿de acuerdo? De acuerdo a las condiciones del contexto. Bueno, aquí vamos a empezar a escribir los métodos. Usualmente cuando te dicen el programa debe permitir, te están diciendo que debería tener prestaciones de servicio. Entonces, para cada prestación de servicios, usualmente nosotros vamos a definir, no nos interesa, Grover, si es guapo, si no es guapo, ¿de acuerdo? No, es lo de menos para nosotros para este ejercicio, ¿ya? Entonces, el programa debe permitir, dice, ¿no? Al delivery iniciar su jornada. Al iniciar su jornada, indicar en qué punto X, Y inicia su trabajo. Entonces, ¿qué debería poner? Dice, deberíamos permitirle establecer su punto, ¿cierto? El punto donde inicia, el punto de inicio de su jornada.
Y para ello, ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir esta posición, ¿de acuerdo? NX y NY. Este no me debería generar un resultado. Este me debería generar un cambio de estado. Si yo le establezco que aquí está empezando mi delivery, entonces debería cambiar estos atributos, ¿de acuerdo? Entonces, este no me genera un resultado. Void, ¿qué significa? Nada, vacío, nulo, ¿ya? Esto no significa que el proceso hace nada, significa que el proceso no te genera resultado como salida, pero sí hace algo, y en este caso, ese algo que va a hacer, establecer los datos del punto de partida de este mi delivery, ¿no ve? Eso me dice que lo tengo que tener. ¿Qué también tiene que tener, dice el delivery? Tiene que tener una posibilidad de atender una solicitud de servicio. Entonces deberíamos atender, dice, este delivery debería atender, ay Dios, atender servicio, ¿de acuerdo? O un pedido, ¿ya? Eso debería. Y para ello se requiere de la ubicación donde debe entregar. Dice, entonces para ello yo necesito tener la ubicación donde yo voy a entregar el pedido. Dice, ¿no? Donde debo entregar el pedido. Y cada que se hace un servicio debe generar el monto del servicio. Dice, entonces este se compromete a generarme un costo que es el monto del servicio. Entonces fíjense que se llama atender servicio, requiere como datos de entrada a dónde tengo que ir a entregar y resultado de esto yo tengo que informarle el monto del servicio, ¿de acuerdo? Tengo que decirle cuánto cuesta el servicio, ¿no? Ok, a cualquier momento, dice, a solicitud debo informar el monto que se tiene ganado hasta el instante. Entonces yo puedo querer acceder, fíjense, a las ganancias del delivery en este instante. Para poder acceder a las ganancias del delivery, yo no necesito información adicional porque resulta que este delivery administra sus ganancias, ¿no? Entonces, ¿qué me va a generar? Un reporte. Yo le puedo decir un reporte escrito, le puedo dar el reporte numeral, eso va a depender de mí. En este caso, le vamos a dar el reporte numeral de las ganancias que hasta el momento ha juntado, ¿no? A cualquier momento y a solicitud, debería informar la distancia total que se ha recorrido hasta el instante de solicitud. Entonces, a mí me interesaría saber cuál es la distancia total que nuestro delivery ha recorrido, ¿no es cierto? Haciendo su trabajito de aquí para allá, de aquí para allá. Y nos fijamos, ¿no es cierto? Mi delivery, nosotros habíamos dicho que tiene información, ¿ya? Que administra su distancia. Entonces, no necesito que me des información adicional y me voy a comprometer a devolverte la distancia total que este delivery ha recorrido en su jornada. ¿Listo? Acabamos de modelar. Fíjense, ¿cuántos atributos le he puesto? 1, 2, 3, 4 sería, ¿no ve? Porque esto es un solo dato que es el punto, pero que lo estamos representando en 2, ¿no es cierto? X, Y. ¿Ya? Debería administrar sus ganancias, la distancia que recorre y el monto por metro que cobra, ¿no? ¿Qué debería brindarnos este delivery? Debería tener la posibilidad, dice, de establecer el punto donde inicia su jornada. Debería atender un servicio. Cuando me dicen a dónde tengo que dar el servicio, yo tengo que responderte el monto que te voy a cobrar. Deberíamos pedirle cuántas ganancias ha obtenido este delivery y en cualquier momento debería preguntarle qué distancia ya ha recorrido. ¿De acuerdo? Ok, esos son los métodos. Bien, sobre la base de eso, entonces vamos a definir constructor, ¿ya? Un constructor para construir objetos de clase delivery. Entonces, a ver, nos ponemos a pensar aquí. Para construir un objeto de clase delivery, ¿qué información ustedes creen que necesita? ¿Qué información mínima tenemos que darle? ¿Información para las ganancias? ¿Sí? No, porque eso se administra. ¿Información para la distancia? No. No. ¿Información del monto que cobra por metro? Sí. Es así, ¿cierto? Entonces le voy a decir, aquí le vamos a poner la información que cobra por metro, ¿ya? La información del punto en el que se encuentra. No, no ve, porque aquí hemos definido un método específico para eso.
Ok, creo que la mínima información que se necesita para construir un objeto de clase delivery es el monto que cobra por metro, ya recorrido. Entonces, inicialmente, cuando estamos construyendo un objeto de clase delivery, todavía no ha hecho ningún servicio, no ha recorrido ninguna distancia, no ha cobrado nada, por lo tanto, sus ganancias por defecto, ¿qué van a ser? Cero, ¿cierto? Como lo estoy construyendo reciencito este delivery, la distancia que ha recorrido por defecto es cero, ¿ya? Y el monto que va a cobrar por metro recorrido, le vamos a decir que va a ser el dato, el monto que se supone que este delivery cobra. Entonces le estoy poniendo este dato en el atributo monto por metro. ¿No es cierto? ¿En qué posición se va a encontrar el delivery inicialmente? El delivery le vamos a decir que se va a encontrar en la posición 0 y en la posición 0 en X y en Y. ¿De acuerdo? Eso, por defecto. Fíjense, este constructor tiene la finalidad de establecer de manera mínima, correcta, coherente, los estados de los atributos de este objeto que estamos construyendo. En este caso, a diferencia del rectángulo que hemos hecho hace rato, pues para mi rectángulo habíamos visto la necesidad de que mandemos toda la información para definir los atributos. En este caso, no. Y tiene consistencia, fíjense. Si estoy construyendo por primera vez mi delivery, no debería tener ganancias, ¿correcto? Porque para eso estoy haciendo el programa, para calcular las ganancias, ¿sí? Para eso estoy haciendo este programa, para calcular la distancia que recorre este delivery cada vez que hace un servicio, ¿correcto? Entonces, eso es. Lo único que sí necesitamos saber es cuánto este delivery cobra por metro recorrido, ¿ya? Ok, empezamos a hacer aquí entonces. A ver, ¿cuál sería el método por el cual el delivery puede establecer un nuevo punto de ubicación? Facilito, cuando nosotros tenemos este X y este Y. Entonces le digo, X lo vamos a establecer con este X e Y vamos a establecer con este nuevo Y que me están mandando. Entonces yo puedo construir por defecto en la posición 0 y antes de arrancar la jornada yo le puedo pedir que establezca mi ubicación actual. ¿De acuerdo? Y esta es mi ubicación actual. Listo. A ver, ¿cómo se atiende un servicio? Según lo que dice la descripción del problema, este que me debería devolver dice el monto que yo le cobro por haberle brindado el servicio. Entonces declaramos mi variable resultado monto, que va a ser un real, que debería coincidir con el resultado, con el tipo de resultado que se compromete a generar esta prestación de servicios. Y como última instrucción, yo debería retornar, ¿no es cierto?, el dato que nosotros vamos a poner en monto, ¿ya? Y entre medio de estos dos, yo tengo que calcular de manera correcta el monto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula el monto? ¿Cómo se calcula el monto de este servicio? De la ubicación que envíen, tuviéramos que restar el punto donde se encuentra el punto de inicio. O sea, tendríamos que llegar desde la ubicación actual del delivery. Su ubicación actual es la XY, ¿cierto? Ahí está el delivery, ¿no ve? Y tiene que llegar a esta ubicación, ¿cierto? Entonces tendríamos que ir a averiguar la distancia de llegar de la ubicación actual del delivery a la ubicación donde tengo que entregar mi pedido, ¿cierto? Eso tengo que calcular, esa distancia. Fíjense eso, esa línea, esa recta, qué sé yo, la distancia del servicio le llamaré. Tengo que calcular. ¿Correcto? Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, estamos escribiendo, fíjense, estamos bosquejando la idea, ¿no ve? Vamos a encontrar la distancia del servicio, ¿ya? Y se va a encontrar de esta manera, ¿no es cierto? Encontramos cuál es la distancia para llegar entre este punto, que es donde está el delivery, hasta el punto del servicio. Listo. Una vez que hemos encontrado esa distancia, ¿qué hacemos? Calcular el monto por metro. Ya, ¿y cómo sería? El monto del servicio, ¿a qué sería igual?
La distancia tuvimos que multiplicar por el monto. A la distancia del servicio multiplicado por ¿quién? El monto por metro. Por el monto que se supone me va a cobrar este delivery por metro. ¿De acuerdo? Listo. ¿Eso es todo? Sí, creo que sería todo. ¿Sí? ¿No deberías registrar esto como una ganancia? La verdad es que sí hay que registrar. Hay que registrar. Entonces le digo, al haber hecho este servicio, fíjense, resulta que este delivery le va a aumentar a su ganancia. ¿Qué le va a aumentar a su ganancia? Este monto, ¿cierto? Entonces, a la ganancia le va a aumentar este monto y el resultado de haber aumentado el monto a la ganancia lo va a poner como el nuevo contenido de ganancia. ¿Ya? Por un lado. Y por otro lado, ¿qué deberíamos también cambiar? La distancia que has recorrido en total, ¿cierto? Entonces, el problema me dice que tengo que registrar la distancia total que ha recorrido mi delivery para atender todos los servicios. Entonces, aquí yo debería decirle, la distancia también va a cambiar, ¿correcto? La distancia, esto era ganancias, ¿no? La distancia dice que debería también modificarse. La distancia que hasta ahora había recorrido el delivery más la distancia que ha recorrido al brindar este servicio. Esa es la distancia total del delivery. Entonces va a agarrar la distancia de este servicio, le va a sumar a la distancia que había recorrido hasta este momento y el resultado de esa evaluación lo vamos a poner como el nuevo contenido de la distancia. ¿Cierto? Hija, Dime. ¿Está bien? está bien, hija. Está bien. ¿Listo? Fíjense, acá, aparte yo de obtener el monto por el servicio, yo estoy modificando el estado de mi objeto. Fíjense, en sus ganancias y en su distancia voy a modificar. Ahora, ¿dónde se encuentra mi delivery ahora? En la distancia del servicio. La ubicación que la han enviado. Sí. En la ubicación donde ha dejado el servicio o en la ubicación original. ¿Dónde ha Ubicación del dejado? servicio. Entonces, el X, la nueva ubicación de este mi delivery va a ser este NX. Y la ubicación de ese mi delivery en la coordenada Y va a ser NI, ¿cierto? Porque no puede aparecer, no ve, teletransportarse a la otra ubicación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Acabamos de hacer nuestro atender servicio. Lo transformaremos a Java, ¿ya? Entonces aquí, para poder hacer esto, dice, nosotros necesitamos esta variable, esta incógnita parcial, que es la distancia del servicio, ¿no? Para calcular la distancia del servicio. A ver, la distancia del servicio dice que va a ser establecida con el resultado de ir a calcular la distancia entre el punto X y al punto NX, NI. ¿Cómo se calcula esto, jóvenes? Podríamos usar la fórmula de distancia entre dos puntos. Ya, ¿cuál es? Raíz de X, la ubicación que han enviado actual menos Ya, el mat punto un rato. Es QRT, ¿la raíz de quién? ¿La raíz de quién? del punto NX, sería este caso, menos el punto X. Menos NX, ¿sí? Sí, también puede ser eso elevado al cuadrado. Eso elevado al cuadrado. Ya le voy a decir por X menos NX, ¿cierto? Sí, y eso sumado con en el punto Y igual lo mismo. Con I, ¿cierto? Entonces le digo I menos NI, ¿cierto? Aquí vamos a ponerle así. Menos NI multiplicado por I menos NI. Me da flojera utilizar el cuadrado, ¿correcto? ¿Así? Sí. ¿Está bien? Esto sería al cuadrado más esto al cuadrado
todo eso raíz cuadrada. ¿Sí? Ok, punto y coma. ¿No? Nos aseguramos los paréntesis, este paréntesis bien, este paréntesis bien, este paréntesis bien, este paréntesis bien. Correcto. Y acabamos de calcular la distancia del servicio. Vamos a calcular el monto del servicio, que era el resultado que estoy esperando. Resulta que es la distancia del servicio por el monto que este delivery cobra por metro. ¿Este monto lo conocemos? Sí, es atributo del objeto. ¿Este X lo conocemos? Sí, es atributo del objeto. ¿De acuerdo? Es información con la que el objeto cuenta. Las ganancias, dice, deberían modificarse, ¿no es cierto? Las ganancias ahora van a ser, agarro las ganancias actuales, le sumo el monto del servicio y el resultado lo voy a poner como el nuevo contenido de ganancias. Ganancias conozco, sí, es un atributo. ¿De acuerdo? No tengo que declararlo porque es un atributo, es conocimiento del objeto. Lo mismo con la distancia. Fíjense, la distancia se va a aumentar con la distancia del servicio y vamos a reubicar a nuestro delivery. Resulta que al terminar el servicio, mi delivery ya no está en la posición XY. ¿Dónde está? En la posición NX, NY. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ese es el conjunto de pasos que yo hago. 1, para obtener el resultado de atender el servicio y para responder las exigencias de mi problema, que me decía que yo quería administrar las ganancias y la distancia de un delivery. Entonces, estas cosas que yo hago aquí, fíjense, no tiene nada que ver con el resultado de mi proceso, pero sí es el momento en el que yo debería actualizar esta información y debería establecer estos nuevos valores a estos atributos del objeto. ¿Ya? Listo. Este es un método accesador y básicamente, ¿qué yo debería decirle? Le voy a devolver qué información tenemos en el atributo ganancias y aquí yo le voy a devolver qué información yo tengo en el atributo distancia. ¿De acuerdo? Listo. Programa. Fíjense, tengo mi objetito, que es un poco más complicadito que mi rectángulo, que parece tener más personalidad porque encima le estamos ya planteando un problema que ya no es solamente de índole matemática, obviamente es matemático en el fondo de los fondos, pero tiene un contexto un poco más coloquial. Fíjense acá, que un delivery, no sé qué cosa nos hemos inventado, ¿correcto? Y para resolver este problema hemos utilizado mucha matemática. Sí, señor, hemos usado mucha matemática. ¿Ya? Ok, veremos. A ver, vamos a hacer funcionar. Nos vamos a construir un delivery que cobre, a ver, 5 bolivianos por metro recorrido. ¿Ya? Nos fijamos, fíjense, ¿qué tiene este delivery? Dice que en ganancias todavía no ha ganado nada, es correcto, recién lo estamos construyendo, no ha recorrido nada de distancia, el monto que cobra por metro es 5 pesos y su posición inicial está en 00 porque todavía no la hemos establecido. Entonces estableceremos su posición inicial del delivery. Le pondremos que está en la posición 3-4. Vayan agarrando sus calculadoras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde se encuentra mi delivery ahorita? En la posición 3-4. ¿De acuerdo? Yo también me voy a anotar acá. Está en la posición 3-4. Si en este instante de tiempo, fíjense, yo le pido cuánto ha ganado mi delivery, me debería decir 0, ¿no ve? Porque no ha hecho ningún servicio. 0, correcto. Si yo le digo cuánta distancia ha recorrido mi delivery, ¿qué me debería decir? 0, porque todavía no ha hecho ningún servicio. Entonces, le pediremos atender un servicio a este delivery, ¿ya? Y lo vamos a llevar a la posición 5-5, que lleve el servicio a la ubicación 5-5. ¿Cuánto debería ser el monto, jóvenes? A ver, calculando. $25. ¿Cuánto debería ser el monto? $11,18 me sale. 11,18. A ver, vamos a ver. 11,18, correcto. Yay.
Y fíjense acá, acaba de cambiar su estado. ¿Ya cuántas ganancias se ha obtenido el delivery por estar trabajando? 11,18. ¿Y qué distancia había recorrido? 2,23. ¿Y en qué posición ahora se encuentra mi delivery? En la 5,5. ¿Ya? Entonces, vayamos a dar otro servicio más. Te digo, atenderemos un servicio y nos iremos a la posición 7,7. ¿De acuerdo? Entonces, me muevo a la 7,7. ¿Cuánto sería el costo de este servicio? $14,14. 14,14 dice. Sí, está bien. Pero fíjense cuánto de ganancia ya tiene mi delivery, 25. ¿Y cuánta distancia ha recorrido? 5 en total. ¿Y cuál es su nueva posición? 7,7. Entonces aquí fíjense, si yo le pido las ganancias a este delivery, ¿cuánto de ganancias tiene? Me dice que ya ha ganado 25,32, ¿no? Y si yo le pido cuánta distancia ha recorrido en total este delivery, en la jornada 5,064. A eso se llama que los objetos mientras viven pueden cambiar de estado. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, este objeto es mutable, se llama. ¿De acuerdo? Entonces, el único dato que no muta en este objeto es este, que es el monto que cobra por servicio, por metro, ¿no es cierto? Pero el resto de sus datos, fíjense, muta. Entonces, cuando yo le empiezo a preguntar las cosas en distinto instante de tiempo, si bien es cierto el procedimiento es diferente, pues los resultados van a ser también diferentes. ¿De acuerdo? O sea, eso es bien interesante en terminología objetos. Ya este es un objeto mutable. ¿Correcto? Entonces, si seguimos atendiendo servicios, si le digo, a ver, llévalo a la posición 7,8. ¿Correcto? ¿Eso que me debería sacar? 5, correcto, porque hace una distancia de 5. Fíjense, mi ganancia ha aumentado, la distancia va aumentado y la nueva posición de mi objetito también ha cambiado. ¿Ya? Eso es. Esto es un objeto mutable. ¿Se entiende? Sí, se entiende, Inge. Sí, ¿no ve? ¿Y qué hemos hecho? Fíjense, esto hemos hecho un plan para poder atender el servicio. Pero mi plan no solamente ha consistido en encontrar el monto, que era el resultado del servicio. También me he puesto a pensar que de acuerdo a la descripción del problema, lo que se quería era que este delivery administre las ganancias totales. Entonces, para eso, a partir de aquí hasta aquí, nosotros hemos añadido al plan para encontrar el monto, le hemos añadido este conjunto de pasos para mantener consistente la información de este objeto para los fines para los cuales lo hemos creado, de acuerdo a la descripción de este problema. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, modelar un objeto siempre tiene perspectiva de observación que está determinada por el problema que quiero resolver. Ya como su compañero decía, de pronto del delivery no nos interesa si es guapo o no es guapo, ¿no es cierto? No nos interesa. Lo que nos interesa es cuánto gana, cuánto recorre, cuánto cobra por metro recorrido, cuál es su ubicación final. Y sobre la base de eso, nosotros, fíjense, aparte de obtener el resultado de atender el servicio, hemos hecho un conjunto de pasos para mantener la consistencia interna del objeto. ¿Ya? Hemos mutado. El objeto va cambiando. Fíjense, mientras yo trabajo con el objeto, le pido trabajar, algunos estados de ese objeto van cambiando de manera consistente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, acaban de hacer más o menos su primer problema, le llamaremos, orientado a objetos. Se los voy a compartir este código y las transparencias en Moodle. ¿Alguna pregunta? Inge, perdón, y en get distancia también se pone return de distancia. A ver, perdón, de nuevo.
Sí, no, ya lo bajó la pantalla. Sí. Eso que Estos ya- métodos accesadores que se prefijan con get tienen la misión de acceder a parte de la información del objeto, ¿no? Entonces sus métodos no suelen ser demasiado elaborados, salvo realmente tengas que controlar alguna cosa. Ya no suelen ser muy elaborados esos famosos métodos que se denominan los famosos accesadores, ¿ya? Y este es un método seteador, fíjense, este es un establecedor de atributo. ¿Ya? Y este es un constructor. Fíjense cómo hemos pensado el constructor. Entonces, la concepción de las cosas es un tantito diferente. ¿De acuerdo? Ok, nos vemos el día martes, jóvenes, si no tienen consultas. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta el martes, jovencitos. Hasta luego, Liz. Hasta luego, Liz. ¿En qué casos Hola, Inge, deberíamos gracias. usar más de un constructor si tienes más de una forma de instanciar un objeto Grover? ¿De acuerdo? Podría haber hecho otro constructor aquí para el delivery para decir que además del monto que cobra por metro, me diga la posición en la que inicia. Entonces podría tener otro constructor más. Ya, pero ¿qué deberían ser los constructores diferentes? ¿Te das cuenta? No deberían tener la misma cantidad de entradas, porque si no, no se va a dar cuenta cuál utilizar. ¿Ya? Muy bien. Entonces nos estamos viendo el día martes. Vayan a practicar, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Inge, gracias. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, Inge. Hasta luego.